algunos. Bueno, vámonos con nuestro siguiente invitado. Le agradezco mucho al doctor René Ramírez, investigador del PUEX en la UNAM y coautor del libro La disputa por la democracia en América Latina, que se presenta el día de hoy. Doctor René Ramírez, le agradezco mucho que se enlace con nosotros. ¿Cómo le va? Es un gusto, es un placer estar en Sin Censura. Un saludo a toda la audiencia del programa. Oiga, pues con todo lo que estamos viendo en México, claro que nos interesa leer y enterarnos de qué se trata la disputa por la democracia en América Latina, don René. Bueno, claro que sí. La disputa por la democracia en América Latina, perspectivas y desafíos en una era de transformación social global, es un libro que coordinamos justamente con el doctor John Ackerman, que es producto de un trabajo colectivo, podríamos decir. En el mes de febrero del 2020, antes de la cuarentena, antes de que empiece todo el tema de la pandemia, hubo una reunión en la que nos juntamos entre académicos, políticos, pensadores de México y de diferentes partes de la región, de América Latina y del mundo. Estuvo personas de la altura del profesor Boaventura de Sousa Santos, estuvo Álvaro García Linera, Ricardo Foster, Díaz Polanco, también estuvo políticos como María Elena Álvarez Bulla, Irma Heréndida, etcétera, ¿no? Dussel. Y la idea tenía un objetivo, ¿no? Era discutir lo que sucedió en América Latina en lo que se ha denominado la primera ola de transformación de los gobiernos progresistas, ¿no? De una manera crítica, justamente para reflexionar en lo que constituye algo que ya nació y que de hecho nació aquí en México, ¿no? Que es la segunda ola de gobiernos progresistas, ¿no? Justamente con AMLO, y que luego pasó a Argentina. Vimos lo que pasó en Chile con respecto a la constituyente, y parece que estamos justamente en esa disputa de esa segunda ola. El formato fue al estilo muy democrático, ¿no? Algo muy interesante. Fue un seminario de alrededor de 3 días, ¿no? En donde cada persona se escogieron los temas en los cuales se pudo ver que los gobiernos progresistas no profundizaron o tuvieron muchos errores, y que constituyó un punto nodal que permitió que llegasen al gobierno gobiernos conservadores neoliberales, ¿no? Y la idea era reflexionar alrededor de estas aristas, como por ejemplo el tema mismo de las Fuerzas Armadas, el tema de la política de ciencia, tecnología e innovación, el tema de las reformas de los sistemas de justicia, el rol de las Fuerzas Armadas, del papel de la comunicación, ¿no? Y reflexionar qué se hizo en los gobiernos como el de Lula, el de los Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa, etcétera, y qué se está haciendo también en los gobiernos actualmente que detentan el poder y que caminan siempre hacia la búsqueda de democratización de derechos. Y obviamente un tema fundamental es la disputa que se vive por la democracia en la región como condición sine qua non para poder generar procesos de democratización de los derechos como procesos de mejora del bienestar. Claramente el retorno que parece se está disputando en muchos países de lo que suelo denominar regresiones autoritarias neoliberales, como el de Bolsonaro, como el de Macri, como el de Lenin Moreno, claramente no permiten esa mejora de la calidad de vida. Entonces, en el centro del debate de toda América Latina está la radicalización y profundización de la democracia como condición de mejora de esa calidad de vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, le hemos llamado los diálogos Tlatelolco. En este caso, se lanza a través del programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad del UNAM, ¿no? Que coordina y dirige en este caso el doctor John Ackerman, y en ese sentido es un libro colectivo. Es un libro que ustedes encontrarán, Claro. en donde se verá claramente el diálogo entre todos sobre estas problemáticas que acabo de señalar. Déjeme preguntarle, don René Ramírez, se habla de
la disputa por la democracia en América Latina. ¿Cómo le va a México desde su perspectiva en este momento, en esta lucha por la democracia? ¿Cómo le está yendo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, claramente el gobierno de López Obrador, como señalaba, es parte de los gobiernos que buscan una profundización de la democracia y una democratización de los derechos, ¿no? En ese marco enfrentan los mismos problemas que enfrentaron los gobiernos de la primera ola, ¿no? Y esto es necesario claramente visualizarlo, sobre todo para no cometer los errores que se cometió y para poder superarlos, ¿no? Por ejemplo, todo este asedio que se tiene con respecto de los medios de comunicación, ¿no? Claramente cómo se van construyendo estos marcos de sentido común en donde se trata de colocar a la 4T y a los líderes, en este caso al presidente directamente, como presidentes autoritarios, ¿no? Presidentes que polarizan, presidentes que buscan justamente dicotomizar la sociedad, cuando es todo lo contrario, ¿no? Son presidentes que justamente lo que vienen a denunciar son las justicias que existen en la sociedad, ¿no? Las amplias desigualdades que existen en la sociedad, y en ese marco son releídos, en este caso por el mainstream, de las instituciones, de los líderes de opinión, que responden a intereses generalmente corporativos, privados, como personas que más bien lo que buscan es justamente destruir el tejido social, ¿no? Entonces, la disputa fundamental, una de las disputas fundamentales que se puede ver dentro del libro y que se discutió muy fuertemente es esta disputa por los sentidos comunes, ¿no? Por los sentidos comunes. Y si bien los gobiernos en general, yo veo particularmente que todavía el nivel del sentido común que ha instaurado la 4T sigue siendo alta, no hay que descuidar que está siendo siempre erosionada sistemáticamente, ¿no? A través de justamente estas nuevas reglas de comunicación que se producen, por ejemplo, en el debate de las redes sociales, claramente a través de muchas veces de bots, de robots, de inteligencia artificial, ¿no? En donde se intenta construir un sentido común que es necesario profundizar muy fuertemente en México y que ha pasado en la región, que es el discurso del odio, ¿no? El discurso del odio, claro, como sentido común, poniendo en la cabeza de eso, así no lo sea, ¿no? A los líderes que llevan adelante estos procesos de democratización. Y eso ha tenido mucho impacto en nuestras sociedades, ¿no? Un tema también fundamental es el tema de cómo se articula las políticas públicas de los gobiernos progresistas con las clases medias, ¿no? En el sentido de que no busquen recuperar a la clase media como parte de los procesos de transformación y no busquen ahuyentar, ¿no? Ese es un tema que sin lugar a duda es fundamental si es que se quiere continuar con el proceso de transformación en América Latina. No necesariamente se dio una virtuosa articulación. La clase media, a pesar de que fue uno de los mayores beneficiarios en América Latina, creció entre un 20 y 35% esta clase media, pero su sentido común, en vez de ser contrahegemónico, es decir, en vez de buscar una transformación, lo que buscó ser parte de este 1 o 2% que siempre tuvo los privilegios. Y lo que hizo es lo que se suele decir, patear la escalera para que nadie más entre dentro de esta parte, y pasó a ser, en vez de ser parte de los procesos de transformación, pasó a ser parte de los procesos que atacan a los gobiernos progresistas. Entonces creo que ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado, y a veces siento que en esa disputa a través de las políticas públicas se puede también estar perdiendo el debate, que es un debate no solo material, ¿no? Esto es muy importante, porque todos los gobiernos progresistas, sin lugar a duda, lo que han hecho es democratizar derechos, ¿no? Distribuir mejor la riqueza, el ingreso, el consumo, ¿no?
pero un debate que sin el cual no se va a poder continuar con cualquier tipo de lucha por una sociedad más justa es el debate por los sentidos comunes, ¿no? Y ahí el rol que juega la clase media es fundamental, ¿no? Y es necesario poner mucha atención Sí. a qué tipo de subjetividad se está construyendo con las políticas públicas que se hacen, ¿no? Qué interesante, pues se presenta a las 7 de la noche, a las 19 horas, este libro a través de los esfuerzos de la UNAM y del PUEX. La disputa por la democracia en América Latina. Participan 38 académicos, intelectuales y políticos. Este libro es coordinado por el doctor René Ramírez y el doctor John Ackerman, y el título reúne debates y reflexiones de un encuentro histórico convocado precisamente desde sus trincheras. Será comentado hoy miércoles a las 19 horas, a las 7 de la noche, por una transmisión en vivo en redes sociales, por, entre otros, Gerardo Fernández Noroña, el diputado del Partido del Trabajo. Así que la invitación es para que se conecten a través del sitio www.puex, que es puedjs.unam.mx, diagonal, la disputa por la democracia en América Latina. ¿Con qué cerraría, doctor, por el momento? Y además, qué interesante el momento en el que se publica este libro. Bueno, una vez más, muchas gracias por la invitación. Invitar a la audiencia a que participe, a que lea, a que debata. El libro es como un rayuela de Cortázar, ¿no? Uno puede tener múltiples lecturas sobre el libro, porque sobre todo es un diálogo al estilo diálogos de Platón, donde se dialoga muy abiertamente. Es uno de los ejercicios que creo yo faltaba en la región de autocrítica, ¿no? En algunas de las áreas, no están en todas. Es necesario señalar que debatiremos un segundo momento también otros temas, otras aristas, ¿no? Y que obviamente que este libro que cuenta y analiza los cuellos de botella que tuvimos en la primera ola, pero siempre buscando salidas estructurales para dar la disputa en esta segunda ola que ya nació dentro de la región, sea un insumo importante para poder continuar con algo que es urgente en nuestras sociedades, ¿no? La construcción de sociedades mucho más democráticas, mucho más iguales, mucho más justas, ¿no? Entonces, una vez más, la invitación a las 7 de la noche a través de los canales de YouTube, Facebook, Twitter, Instagram del PUEX, ¿no? Del Programa Universitario de Estudios de Democracia, Justicia y Sociedad. Doctor, le agradezco mucho que nos acompañe. Éxito en la presentación y estamos al pendiente. A las órdenes, muchas gracias. Gracias.